Hoy te quiero hablar de los cuerpos y cómo ellos pueden interactuar entre sí y también caer en lo que es la dualidad. Mi nombre es Juan C. León del The Rose Method y te traigo estos videos de autoconocimiento, desarrollo personal con contenido muy interesante que va a ayudar a llevar tu vida al siguiente nivel. Entonces, vamos a repasar rápidamente lo que son los cuerpos del ser humano, ¿cierto? Nosotros creemos que tenemos un solo cuerpo, pero en realidad lo podemos dividir y fragmentar en varios otros cuerpos, ¿ya? Tenemos el cuerpo físico, físico denso. Vamos a colocar denso aquí en nuestra pizarra. Entonces el denso, ¿qué es? Carne, huesos, músculos, ¿cierto? Lo que compone la parte más densa de nosotros mismos. Luego está el físico energético, que es la energía que mueve al cuerpo denso. Estos dos son físicos, porque son más concretos, son más medibles, son pesados, tienen volumen, tienen materia más densa que los compone, ¿cierto? Y la energía es el calor, la electricidad, el campo electromagnético, todo eso del cuerpo, y el denso es la parte que podemos pesar y medir. Luego está el emocional, mental, que puede estar en concreto y abstracto. Entonces este es el mental. Y arriba el intuicional. Entonces tenemos toda esta estructura, que es la estructura que conforma al ser humano. Esas son distintos niveles sobre los cuales podemos estudiar al ser humano, ¿ya? Hay otras formas de hacer esta división, pero esta es la que mejor funciona para estudiar lo que tenemos que estudiar. Entonces, estos son cuerpos, ¿cierto? El cuerpo es uno solo, pero se fragmenta en estas distintas partes, ¿ya? Tenemos nuestro cuerpo denso, ¿cierto? Nuestro cuerpo energético, todo el campo de nuestras emociones o deseos, todo el campo de la mente concreta, que tiene relación con los objetos que vemos en el mundo, y abstracto, que tiene que ver con ideas que no tienen correlación en el mundo real, y el intuicional, que es el campo de la creatividad. Estoy haciendo un resumen tremendo de todo esto, porque ya hemos hecho videos sobre esto, así que si quieres ver información más detallada sobre todo esto, anda a los videos anteriores, revisa todo nuestro contenido, es muy bueno, así que entra a todos los videos, ve todos los videos, haz clic en todo, tenemos hasta prácticas de meditación y mindfulness, así que entra, que es un contenido buenísimo. Entonces, ¿de qué te quiero hablar hoy? Te quiero hablar de cómo estos cuerpos están sujetos a la dualidad y por lo tanto pueden caer en extremos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el primer extremo que te quiero hablar? A este lado, al lado derecho, vamos a hablar de la hipertrofia. Hipertrofia. Y a este lado vamos a hablar de la atrofia. ¿Está? Estamos. Vamos a borrar esto de mental y físico porque ya se explicó y vamos a dejar los otros ahí abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestros cuerpos pueden estar, cada uno de estos, ¿cierto? Puede estar atrofiado o hipertrofiado. Entonces, cuando hablamos de un cuerpo denso que está hipertrofiado, imagínate un físico-culturista que hace tanto ejercicio, ¿cierto? Tanto ejercicio que crece su masa muscular, hipertrofia su cuerpo, ¿cierto? Es grande, musculoso, tremendo, ¿cierto? Y lo puede hipertrofiar en ciertas áreas, ¿cierto? Puede hacer crecer su músculo y no trabajar, por ejemplo, la flexibilidad. Entonces, todas esas personas que caminan como tanques, ¿cierto? Por eso es muy, muy, muy importante que si haces fisicoculturismo o que si haces gimnasio, ¿cierto? De hipertrofia, trabajes también la flexibilidad. Muy, muy, muy importante para tener un cuerpo que se esté desarrollando, ¿cierto? Que se esté expandiendo, pero al mismo tiempo manteniendo cierto nivel de salud. Porque toda hipertrofia o atrofia causa problemas, ¿cierto? Podemos escoger cualquier camino, lo ideal es el camino medio siempre, puedes escoger cualquiera de los caminos y siempre va a haber un precio que se paga. Todo tiene un precio en la vida. Entonces, cuando hablamos de cuerpo físico denso, aquí podemos tener una hipertrofia con respecto a la musculatura, por ejemplo, y crecer mucho. O una atrofia, que sería un cuerpo enfermo, un cuerpo débil, sin flexibilidad, sin fuerza, ¿cierto? Que sube la escalera y se cansa, por ejemplo, o que no consigue funcionar bien, ¿cierto? Entonces la atrofia, un cuerpo enfermo, ¿cierto?
Y la hipertrofia es un cuerpo que ya pasó los niveles de la normalidad, ¿cierto? Como podría ser un fisicoculturista así exagerado, ¿cierto? Que creció su cuerpo de manera descontrolada un poco. Luego tenemos el cuerpo físico energético. ¿Cómo podría ser un energético hipertrofiado, ¿cierto? Una persona que, por varias razones, ¿cierto? Que las voy a hablar más adelante, es una persona que está demasiado dinámico, ¿cierto? No puede quedarse quieto, ¿cierto? Aunque lo intente, no puede, ¿ya? Entonces, mucha energía, mucha energía, mucha energía, está siempre saltando, sale de la cama, le cuesta dormir, ¿cierto? Se queda hasta altas horas de la noche haciendo cosas, ¿cierto? Siempre tiene que estar haciendo cosas, moviéndose, que es generalmente reflejo de una mente intranquila, ¿ya? Entonces, el nivel de energía que nosotros tenemos puede ser elevadísimo, pero siempre tiene que tener un nivel de equilibrio, ¿cierto? De estabilidad, porque si no caemos en el extremo de la hipertrofia. Y la atrofia ocurre cuando es lo contrario, ¿cierto? Una persona que tiene tan poca energía que está siempre cansado, siempre con letargo, nunca consigue hacer las cosas, ¿cierto? No tiene energía para hacer las cosas mínimas del día a día. Entonces, generalmente la atrofia del cuerpo físico energético ocurre por personas que no duermen bien, ¿ya? Personas que se alimentan mal o personas que disipan exageradamente la sexualidad, ¿ya? O sea, mucho sexo con orgasmo. Y en el caso de la hipertrofia, ocurre con personas que tienen problemas neurológicos, consumen muchos estimulantes, ¿cierto? Si tomas café todo el día o cualquier azúcar, muchos estimulantes constantemente, mantenemos el cuerpo energético demasiado estimulado y no logramos llegar a un centro que sea saludable. Bueno, luego el emocional. Cuando un emocional está hipertrofiado o atrofiado. Hipertrofiado cuando todo es muy sensible. Cuando la emoción se hipertrofia, o sea, crece, todo es emocional, ¿cierto? Estoy muy feliz a veces, muy triste otras veces, ¿cierto? Y esa montaña rusa de emociones es demasiado pronunciada, es demasiada emoción, sea positiva o negativa, da lo mismo. A veces la hipertrofia se da solo con emociones negativas o solo con emociones positivas, pero en cualquier caso es una hipertrofia, ¿ya? Y la atrofia es cuando la persona no consigue sentir emociones, está tan desconectado de sus emociones que no siente absolutamente nada. Entonces ese también es un problema, ¿cierto? Siempre hay que optar por el camino medio, unas emociones estables, ¿cierto? Y que al mismo tiempo seamos capaces de observarlas y tener conciencia de que ellas existen. Bueno, esa es la parte emocional. En el plano mental, concreto, son personas que, y si es hipertrofiado, ¿cierto? Es que todo es concreto, ¿cierto? Nada puede ser una idea abstracta, ¿cierto? O conversar sobre arquetipos o conversar sobre sentimientos. Incluso cuando está hipertrofiado el cuerpo mental concreto, cuando está hipertrofiado, es cuando todo tiene que ver con el racional, ¿cierto? La estructura, la lógica. Hay muchas personas que son así, ¿cierto? Sobre todo en la comunidad científica hay muchas personas que son así y que hablan de que no, bueno, si no es científico no sirve, ¿cierto? Si no es comprobable, si no es empírico, porque lo empírico tiene que ver con lo concreto, ¿cierto? O sea, yo voy a un laboratorio, tomo ciertas cosas y compruebo ciertas hipótesis, ¿ya? Y si eso no ocurre, que es concreto, ¿cierto? Entonces no existe, no es válido, ¿ya? Y esa es una hipertrofia del cuerpo mental concreto, ¿ya? Una atrofia del cuerpo mental concreto es decir, no, todo es mental, ¿cierto? Todo es una fantasía, no es nada comprobable, ¿cierto? Y la realidad concreta en realidad no nos sirve para nada, ¿cierto? Y evadir la realidad de nuestra realidad concreta, valga la redundancia. ¿Qué es lo que pasa? Que la realidad muestra información, ¿cierto? Y si nosotros la evadimos, la evitamos, es que hay una atrofia del mental concreto porque no somos capaces de utilizarlo correctamente para entender la realidad, bueno, y para proyectarnos una visión del mundo interno. Luego está el mental abstracto, que puede estar hipertrofiado cuando todo es abstracto, ¿cierto? Si estamos en el mundo de las ideas, ¿cierto? Y todo es una idea así medio abstracta que no logramos aterrizar, que no logramos llevar y tener los pies en el suelo, ¿cierto? Que es muy similar a lo que ocurre con el intuicional. Y una atrofia del mental abstracto son las personas que no son capaces de entender ideas o patrones de comportamiento que van más allá de lo concreto, ¿cierto? Que van mucho más allá. Muchos hablan de que la realidad abstracta es mucho más real que la realidad concreta, ¿ya? Y el intuicional, que es donde viene la creatividad, puede estar hipertrofiado cuando la persona es típico artista que está todo el tiempo ahí, la creación, sí, nada importa,
y deja de lado todos los demás cuerpos, ¿cierto? A pesar de que le estén llamando la atención, pero él está en su plano intuicional, solamente ahí, nada. Y atrofiado, que la mayoría de las personas tienen el intuicional atrofiado, es cuando no estamos en contacto con esa creatividad, con esa fuente de información que está muy cercana a lo que nosotros somos como esencia. Entonces, rápidamente te hice una pincelada sobre esta información, que es muy útil porque puedes ir identificando cuándo algunos de estos niveles del ser humano, ¿cierto? Físico denso, físico energético, emocional, mental concreto, mental abstracto, institucional, puede estar atrofiado o hipertrofiado. La idea es que todos ellos estén en un lugar medio. El camino medio es el mejor camino de todos porque nos permite disfrutar ambas extremos o ambas partes de la dualidad sin identificarnos excesivamente con ninguna de las dos. Te dejo este video si quieres tener más información de esto y otros conceptos, cursos y workshops que hacemos en el The Rose Method. Entra a www.therosemethod.cl y ponte en contacto conmigo, hablamos directamente por WhatsApp y respondo tus dudas o vemos la posibilidad de que te sumes a nuestros grupos de entrenamiento de mindfulness y meditación. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.